uno de los profetas menores. El libro de Ageo es el segundo libro más pequeño de la Biblia, pero es un libro profético que narra en parte la condición del regreso de los hijos de Israel después de haber estado cautivos en Babilonia. Los sobrevivientes que regresaban a Jerusalén tenían una misión de parte de Dios, y esa misión, escuche bien, era reconstruir el templo, levantar y reedificar ese lugar donde la presencia de Dios habría de fluir a sus vidas. Y el problema que narra el libro de Ageo es que pasaron los años, 12 años habían pasado desde que ellos regresaron de esa cautividad en Babilonia, y dice que la obra de Dios había cesado, la reconstrucción del templo no había continuado, se había quedado a medias. Y la razón por la cual esa misión en aquel momento había sido abandonada es la misma razón por la cual muchos de nosotros hoy en día abandonamos la obra de Dios. En aquel entonces era y sigue siendo al día de hoy el desánimo, la falta de interés, la apatía de buscar las cosas de Dios primero. Pero lo que más resalta de este pasaje en el libro de Ageo, sobre todo el primer capítulo y los primeros 10 versículos, es que cada uno había llegado el momento que lo único que le interesaba era lo suyo propio. No veían por los demás, mucho menos veían porque la obra de Dios fuera terminada. Ageo capítulo 1 versículo 9 dice: cada uno de vosotros corre a su propia casa, a sus casas artesonadas, unas casas que ellos estaban construyendo, modificando, porque cuando ellos regresaron de aquella cautividad que estuvieron en Babilonia, regresaron a Jerusalén, sus casas estaban destruidas, el templo estaba destruido, y ahora ellos se habían volcado a hacer lo suyo y habían dejado o abandonado las cosas de Dios. ¿Qué había en el corazón de estas personas que causó todo esto? Bueno, había hambre. Llegaron en un momento de crisis a Jerusalén. Había hambre, había escasez, había una crisis interna en la nación. Y pareciera, como veíamos parte de eso el domingo, parecía que las promesas de Dios no se cumplían. No se cumplían. Pareciera que Dios no los escuchaba, y eso causó dolor, causó desánimo, y eso trajo que en sus corazones se apartaran del interés por las cosas de Dios y fueron y se volcaron tras sus propios intereses. Ahora, las consecuencias de ese abandono fue peor que la condición en la que se encontraban. Ageo capítulo 1 versículo 10, Dios les dice: por esa razón, dice, se detuvieron los cielos sobre vosotros la lluvia. Se detuvo la lluvia. ¿Cuál fue la razón? Me dejaron a mí, dice Dios. Abandonaron mi casa y se fueron tras lo suyo. Por esa razón, dice el Señor, Ageo capítulo 1 versículo 10, se detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La orden de reconstruir el templo era importante. ¿Por qué era importante? Porque es importante para nosotros hoy en día las cosas de Dios. En aquel entonces el templo caracterizaba la vida espiritual del pueblo de Israel. A través de ese pasaje de Ageo y de muchos otros pasajes en la Biblia podemos concluir que el templo era el centro de la vida espiritual en el pueblo de Israel. Por eso es que el mensaje que este libro del profeta Ageo lanza era importante, era un tema crucial, era un tema que tenía que ver con reconstruir la casa de Dios. El tema central era: no abandones la presencia de Dios. Y de eso es de lo que Dios quiere hablarnos, continuando con lo del miércoles.
Dios quiere hablarle a su iglesia, a los que estamos aquí, para que veamos la importancia que tienen las cosas de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús y ponemos este tiempo y esta palabra delante de ti, para que tu Espíritu Santo venga y abra los ojos de nuestro entendimiento, que la sabiduría de lo alto alumbre nuestra sabiduría humana para poder ver y entender lo espiritual en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, te dé a ti gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vamos a leer Ageo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Téngame paciencia mientras lo vamos leyendo. Subraye en su Biblia, remarque aquellas cosas que pudieran resaltar a la vista y que pudieran ser parte importante para su vida. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y la palabra decía, versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían, no es importante, no ha llegado el tiempo todavía. Entonces vino palabra de Jehová, versículo 3, por medio del profeta Ageo diciendo, y empieza el verso 4 con una pregunta: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en sus casas artesonadas, acabadas, ¿no? Bien detalladas. Y dice el Señor: ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire lo que les dice Dios: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No le rinde, en otras palabras. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Otra vez más les dice: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vuelve a indicarle su situación. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, lo pondréis en el banco, en una bóveda, en una caja fuerte, como sea. Y dice el Señor: yo vendré y en un soplo lo desapareceré. ¿Por qué? Dice Dios: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Ageo llegó en un momento importante para la nación de Israel en aquel entonces. Como le dije hace un momento, era un tiempo donde tal pareciera que las promesas de Dios no se estaban cumpliendo, y el pueblo se desesperaba. El pueblo entraba en desesperación, y dice que cada uno empezó a tomar acciones o decisiones que en vez de mejorar las cosas, las empeoraron. Yo pudiera imaginarme en los tiempos actuales como que aquella gente diría: ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Para qué ofrendamos? ¿Para qué diezmamos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué participamos de las cosas del templo o de las cosas que Dios está diciendo? ¿Qué no se dará cuenta Dios cómo estamos viviendo en casa? Los problemas que estamos teniendo, la escasez que está habiendo en casa, la falta de trabajo, la enfermedad, tantos problemas que hay al interior de un hogar o de una familia. Y ellos tomaron esas decisiones de dejar las cosas de Dios por un rato, quizás, para dedicarse a lo que es suyo, para dedicarse a hacer dinero, para dedicarse a trabajar, para dedicarse a los hijos, a la familia, a la casa. Quizás pudiéramos añadirle más: para dedicarse a su deporte favorito, para dedicarse a los amigos, a las vacaciones, a la distracción. Pero tal pareciera que las cosas, en vez de mejorar, Dios les dice, las cosas se empeoraron. El cielo se cerró, no llovió, y el fruto no produjo fruto.
Y más tremendo aún, Dios le dice: lo que tú tienes, lo que tú guardas, yo vendré y con un soplo se hará nada. Es ahí donde llega Ageo con un desafío para este pueblo, diciéndole: no abandonen la casa de Dios. Es ahí, en ese lugar, en la casa de Dios, donde va a fluir la bendición de Dios. No abandonen ese lugar. Les hace reflexionar. Por eso les dice: meditad bien en sus caminos. Por más que siembres, no vas a cosechar. Por más que te quieras comer para saciar, no va a haber paz. Por más que bebas, no te vas a estar satisfecho. Por más ropa de marca que compres, no va a ser suficiente. Aun cuando tengas trabajos, contratos, dice el Señor, es como si llegara y lo pusieras en un saco sin fondo, en una bolsa rota, es lo que le está diciendo el Señor. Ahora, este concepto de la casa de Dios, de reedificar el templo de Dios, sigue siendo importante en nuestros días. Solo que ahora ha cambiado por la presencia del Señor Jesús. No tanto es el templo hecho de manos humanas, sino que ahora está hablando cuando Jesús tiene esa plática con la mujer samaritana. Jesús le dice a esta mujer: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores buscarán y adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El concepto de venir a la presencia de Dios no ha cambiado. En aquel entonces era un templo o era un monte alto, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero ahora lo que Cristo le dice a esta mujer samaritana: es en tu corazón donde tienes que buscar a Dios. Es en tu corazón donde tienes que anhelar buscar a Dios. Jesús se lo mostró a esa mujer samaritana. La mujer le preguntaba a Jesús: ¿dónde debemos ir a adorar al Señor? Unos dicen que en el monte, otros dicen que en el templo, pero tú, ¿dónde nos dices que debemos ir a adorar? Y Jesús le dice: en tu corazón, mujer. De verdad, con una convicción verdadera. El apóstol Pedro nos amplía este concepto en el primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice el apóstol Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos está diciendo que cada uno de nosotros nos convertiríamos en esa casa espiritual. Seríamos esas piedras vivas que día a día seríamos cortados y seríamos pulidos con el fin de encajar en los planes de Dios. Dile al que está a tu lado: tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos una casa viva donde la presencia de Dios viene para habitar. Entonces el reto de Ageo para nosotros hoy en día sigue siendo el mismo. No abandones la fuente de tu bendición. No abandones la fuente de vida. No te desconectes de Dios. Es el reto de Ageo. No saques a Dios de tu vida por querer tratar de hacer lo tuyo propio. No quites a Dios como la prioridad número uno en tu vida, pensando que vas a lograr hacer más. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. Ellos pensaban que podían lograr más. Ellos pensaban que podían salir adelante de su miseria o de su escasez o de la crisis por la que atravesaban. Pensaron que en sus fuerzas las cosas cambiarían. Pero fue peor. Buscáis mucho y halláis poco, les dice el Señor. Encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Pregunta Dios. Y él mismo contesta: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Cada uno se va a hacer lo que considera más importante. Quizás tú no estás construyendo una casa. Quizás no estás remodificando o restaurando tu casa.
A lo mejor sí cambiaste el baño, una pared que habrás puesto, algo que has arreglado, pero no se refiere solamente bajo ese contexto de estar edificando tu casa. No, ahí entra un sinnúmero de cosas. Todo aquello que tú pones primero antes que a Dios. En otras palabras, lo que Ageo está diciendo es: no te apresures a hacer las cosas en tus propias fuerzas. Aun cuando pareciera imposible que las promesas de Dios no las has alcanzado en tu vida, Dios no te ha abandonado. Fíjese, cuando ellos pensaban que Dios les había dejado, que Dios les había abandonado, y ellos se fueron a sus casas para hacer lo que ellos consideraban más importante, en ese momento Dios les habló. Si realmente a Dios no le interesara la vida de sus hijos, los hubiera dejado. Pero como vieron que trabajaban y no daba fruto, como vieron que sembraban y no cosechaban, que comían, bebían y no se satisfacían, veía al Señor cómo se vestían pero no se calentaban, dice el Señor: Ageo, ve y háblales. Diles que yo no los he dejado, diles que yo no me he apartado de ellos. Dice el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 12: la esperanza que se demora es tormenta del corazón. Hay gente que vive afligida. Otra traducción dice: la esperanza que se tarda en llegar es una aflicción al corazón. Hay gente que vive afligida. ¿Por qué Dios no ha respondido? No dude que algunos de los que antes venían a la iglesia, amigos, conocidos, dejaron de venir porque llegó la aflicción. Algunos me han dicho: pastor, es que ya tengo tiempo de venir a la iglesia y yo veo que mis problemas no se han resuelto. Tal parecía que solamente venían a buscar al Señor para que sus problemas se resolvieran. Es que ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Y no digo que tu familia no sea importante, no digo que tus hijos, tu esposa, tu casa, tu trabajo no sea importante. Claro que es importante. Es importante distraernos, divertirnos, salir de vacaciones, descansar, es importante. Pero no cuando lo ponemos antes que Dios. Eso ya no es tan importante. Si Dios te da el recurso para que modifiques tu casa, para que tengas tu casa, para que tengas tu vehículo para transportarte o moverte, si Dios te da el sustento para que compres ropa, para que tengas un deporte y tengas el tiempo de practicarlo, si Dios te da el recurso para que vayas de vacaciones y puedas descansar, es porque a Dios le interesa que estés bien. Pero en el momento en que cambiamos el orden de las prioridades en nuestra vida, es donde todo se viene abajo. Es lo que pasó con este pueblo. Todo estaba en ruinas, la ciudad, sus casas y el templo también. Y en vez de empezar con el templo, que era la fuente de bendición, ellos pusieron en orden las prioridades que para ellos eran más importantes. Primero mi casa, primero mi familia, primero mis hijos, primero todo lo demás, y luego veremos si sobra tiempo, si aún hay recursos para venir y dar a Dios, para venir y hacer para Dios. Ellos pensaron que como Dios no respondía a sus promesas, que sus promesas no se cumplían, ellos dijeron: vamos a hacerlo nosotros. No levante su mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí en más de una ocasión hemos tenido este tipo de actitudes? Dios no me responde. Los días pasan, sigo sin trabajo. Los años, los meses están pasando. Yo tengo tanto tiempo que vine a la iglesia. Ahí hablaron de promesas, oraron por mí, pero no se ha cumplido. Sigo teniendo conflictos en mi matrimonio, sigo teniendo conflictos con los hijos, con mis papás, problemas en el trabajo, en la empresa, en el negocio, aún problemas de salud. Voy a empezar a hacer las cosas como yo creo que es mejor. Y hacemos a Dios a un lado. Saber diferenciar entre lo natural y lo espiritual. La reconstrucción del templo en los tiempos de Ageo era hacerles entender que si abandonaban a Dios lo perdían todo. Ellos perdieron lo espiritual por lo terrenal.
Y sabemos que esto pasa mucho hoy en día. Perdemos el equilibrio. Dile al que está a tu lado, no pierdas el equilibrio. Perdieron el equilibrio porque se olvidaron de dónde Dios los había sacado. Habían estado cautivos en Babilonia, habían sido esclavos por años en Babilonia, y ahora Dios los había rescatado y los había hecho regresar a su nación. Años más atrás habían estado esclavos en Egipto, pero Dios los rescató. Y cuando tú y yo perdemos el equilibrio, es que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y empezamos y nos inclinamos a hacer lo propio, haciendo a Dios a un lado. Por eso es que ellos empezaban a decir en el versículo 2 de Ageo capítulo 1, versículo 2, ellos empezaron a decir, no es tiempo para edificar la casa de Dios. No es el momento todavía, primero está lo de nosotros. Cuando en realidad lo más importante que debían de hacer era edificar el templo, porque de ahí empezarían a buscar a Dios. Y es en ese momento donde surge el profeta Ageo. Dios lo manda para que le diga al pueblo que lo primero que tienen que hacer es buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Es poner a Dios como número uno ante cualquier cosa. Por eso en 2 ocasiones Dios mismo les dice, mediten bien, piensen bien lo que van a hacer. En otras palabras, hagan un alto en su vida y piensen bien. Yo te digo en esta tarde, lo que resta del año, haz un alto hoy. Y lo que resta del año, este reto de Ageo a la nación de Israel sea un reto para ti también, y para nosotros y para mí. De buscar primeramente Dios, de buscar primeramente su presencia, su reino, para que todo lo demás venga a nuestra vida, sea añadido a nuestra vida. La palabra que Dios dio para inicio de este año y el 2019 era las añadiduras de Dios. Pero en la medida que tú le buscas a Él, primeramente a Él, su reino y su justicia, no se trata solamente de diezmar, de ofrendar. No se trata solamente de asistir a la iglesia para adorar y exaltar juntos al Señor. No lo dejes a Él por otras cosas. No lo dejes a Él. No tomes compromisos que te van a hacer a un lado a Dios y las cosas de Dios por terminar y cumplir con esos compromisos que te estás acarreando. Hay personas que les gusta crear compromisos con todo y con todo mundo. Y en esos compromisos, con tal de sacarlos adelante, hacen a un lado las cosas de Dios. Si no pones a Dios primero, hagas lo que hagas, no traerá buen resultado. No traerá los frutos que tú quisieras. Entonces Dios le da una orden al profeta para que le diga al pueblo. ¿Cuál fue esa orden? Suban al monte, busquen madera y reedifiquen la casa. Mi casa, dice el Señor. Si tú y yo somos capaces de subir al monte, de buscar madera y de reedificar la casa del Señor, tus acciones traerán los resultados correctos. ¿Cuáles serán los resultados correctos? Vas a sembrar y vas a recoger. Oye, la Biblia dice que si siembras, cosechas. Entonces vas a sembrar y vas a recoger, te vas a vestir y te vas a calentar, vas a trabajar y tu sueldo, tu salario lo vas a recibir no en saco roto, sino que lo que tú tienes como fruto de tu trabajo te va a rendir. Pero Dios les dice que el esfuerzo es subir al monte, traer madera y edificar la casa. A mí me gusta mucho cómo el Señor confronta a sus hijos, a mí y a ti, o a ti y a mí. Porque si tú te has dado cuenta, cuando lees la Biblia, Dios confronta con el pecado, pero da la solución de cómo salir del pecado. Viene Dios y confronta a esta nación, a este pueblo, en los tiempos de Ageo. Me han dejado. Dijeron, ¿para qué vamos a la casa del Señor a reconstruirla?
Me han abandonado, dice Dios, han ido a su casa. Y le dice Dios, las consecuencias es que siembran mucho y recogen poco. Bebes y comes y no te sacias. Trabajas a jornal doble y el dinero que recibes no te alcanza, se te va de la nada. Dice el Señor, por eso los cielos se cerraron y no hubo lluvia. Y por eso la tierra no dio su fruto. Dios les confronta, pero Dios le da la solución. Dile al que está a tu lado, Dios te va a dar la solución para que salgas de tu problema. No te lo va a resolver Dios, entiéndelo, iglesia. Él te va a dar la solución. Mucha gente dice, yo pensé que al ir a la iglesia mis problemas se iban a resolver. Jamás se resuelven los problemas por venir a la iglesia, si no, esto estaría lleno. Lo que hace Dios es te da la solución. Te presenta el problema para que ya no estés ciego, dándote golpes en la pared, de no saber qué hacer, de cometer un error tras otro error. Te presenta a Dios el problema, viene en forma de confrontación, pero también Dios te da la solución. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. El problema que ellos tenían era un claro conflicto de intereses. Primero eran ellos y luego todos los demás. Fíjese, a diferencia del rey David. El rey David, cuando Dios le dice que construyera un santuario en el palacio, primero lo que hizo David fue construir ese lugar donde la presencia de Dios había de descender. No era el templo, porque el templo lo hizo Salomón, su hijo. Pero cuando traen el arca que la habían tenido los filisteos, lo primero que hizo David fue construir un lugar donde poner el arca, la presencia de Dios. Y después David hizo su casa. De hecho, de lo que tenía David guardado, dice la Biblia, que tomó de su tesoro para traerlo a la casa del Señor. Qué diferencia, ¿no? Por eso de David Dios siempre dijo que no había habido otro rey como David, con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a ver esto de subir al monte, traer madera, reedificar la casa. ¿Qué quiere decir? Subir al monte, número uno, si estás anotando, subir al monte. Cuando la Biblia habla de montes, normalmente se está refiriendo a nuestra comunión con Dios. Ven, sube al monte. Y cuando le dice Ageo al pueblo que deberían de subir al monte, claramente lo que está diciéndole Dios a través del profeta Ageo era: vengan y tengan comunión conmigo. Vengan y tengan intimidad conmigo. En el Antiguo Testamento, antes de que hubiera un tabernáculo, los lugares altos o los montes altos eran el punto de reunión. Eran el encuentro entre Dios y los hombres. El monte, cuando humeaba, la gente le decía a Moisés: sube tú, Moisés. El monte estaba humeando. Y el pueblo tenía miedo de acercarse a Dios porque decía: nos va a consumir. Pero ve tú, Moisés. A ti no te va a hacer Dios nada. Y Moisés subió al monte, dice, a la oscuridad. Ese lugar donde la presencia de Dios había de descender. La mujer samaritana estaba consciente de eso. Por eso le dice a Jesús: ¿dónde vamos a adorar? Unos dicen que en el monte, porque el monte hace referencia a un lugar de adoración. Pero otros dicen que en el templo. Y Jesús le dice a la mujer: palabras más, palabras menos, ni en un lugar ni en el otro, mujer. Lo que Dios está buscando no es quien vaya al monte ni quien vaya al templo. Lo que Dios está buscando son personas con un corazón que realmente adoran a Dios, que realmente buscan a Dios, que realmente quieren tener una intimidad con el Señor. Entonces, subir al monte habla de intimidad. Subir al monte habla de venir a la presencia de Dios. Ahora, este edificio, estas paredes que fueron construidas desde los cimientos, alguien donó este terreno y se levantó este edificio. Y el propósito que este edificio tiene es venir y congregarnos, es venir y exaltar juntos en armonía al Dios de toda la gloria.
Es venir y adorar al Señor, sabiendo que su presencia sí está en nosotros. Pero cuando venimos, como dice el Salmo 133, y estamos todos juntos en armonía, dice la palabra, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Pastor, es que yo puedo quedarme en la casa y puedo ahí adorar a Dios. Qué bueno, si tienes un corazón de adorador, qué bueno que lo puedes hacer desde tu casa. Lo cierto es que te quedas en la casa por flojo, o por quedarte dormido o dormida. Y no tiene nada de malo descansar. Ha habido ocasiones, y aquí está mi esposa, que yo le digo, ¿sabes qué? No vayas a la tienda hoy, quédate a dormir aquí. Que la siesta se extienda desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Qué tiene de malo? Descansa. Mañana que regreses a la tienda, el trabajo va a estar ahí, no se va a ir. Pero cuando tú dices, no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en la casa porque aquí voy a adorar al Señor, mentira. Te quedas porque tienes que lavar, porque tienes que planchar. Te quedas porque si no haces los arreglos de tu casa hoy domingo, mañana lunes que tienes trabajo, no puedes faltar a tu trabajo. Entonces mejor le faltamos a Dios. Ay, pones ahí una bocinita y pones alabanza y adoración y ya te limpias la conciencia. O prendes el canal de enlace, le subes a todo volumen y ya de esa manera piensas que ya cumpliste con Dios. Lo cierto es que preferimos cumplir con nuestro trabajo y no faltarle al trabajo, y por eso nos quedamos el domingo o cualquier otro día. Pongo el domingo porque es el domingo de que nos reunimos, ¿no? Pero subir al monte habla de intimidad, habla de adorar, habla de exaltar. Y si el domingo se ha establecido porque de lunes a sábado tú trabajas y tu trabajo es importante, entonces el domingo lo dedicamos para venir y estar juntos alabando al Señor. Sí, quisiéramos ir a la playa, quisiéramos estar en un río, sí, pero lo puedes hacer otro día. ¿Sí está conmigo? O los que van a la playa y al río dicen, ay pastor, ya nos diste donde nos pegaba. Traer madera. ¿Qué se refiere a traer madera? Bueno, la madera es un modelo, o figurativamente nos habla de la cruz. El madero, la cruz. Subir al monte hará que la cruz se haga la obra más efectiva en nuestras vidas. Subir al monte a adorar, subir al monte a buscar la presencia de Dios, esa intimidad con Dios, sin duda hará que la obra de la cruz en nuestra vida sea más efectiva, sea perfeccionada día con día. El Señor quiere que rindamos lo que somos y lo que hacemos. De esa manera es que el Señor dice, toma la cruz y sígueme. Cuando le dijo a ese joven rico, ¿se acuerda? En el libro de Marcos capítulo 10 verso 17, llega un joven delante de Jesús y se postra y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le da la lista de los mandamientos y este joven le dice, todo eso lo he cumplido desde que era adolescente o desde pequeño. Y entonces Jesús le dice, pero una cosa no has hecho. Anda, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y le dice Jesús, toma tu cruz. No que trajera un crucifijo, porque algunos lo traen y dicen, Jesús dijo, toma tu cruz, y por eso lo traigo, pero no se refería a eso. Y le dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. Y dice que el joven tristemente se alejó porque no pudo dejarlo todo por seguirlo a él. Subir al monte y traer madera tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con muerte. Subir al monte es hacer morir el ego, es hacer morir el yo, el orgullo, y poner a Dios en primer lugar. Eso es traer madera. Es ahí donde el monte y traer madera nos hace dejar las cosas terrenales a un lado por apreciar y tomar las cosas de Dios.
Por eso la solución para que ellos le rindieran lo que sembraban cuando los tiempos de Ageo era eso: suban al monte, traigan madera. En otras palabras, mueran a sus deseos personales, mueran a sus intereses personales que les hace ver por ustedes y hacer a un lado mi presencia. Es en el monte donde Moisés vio la gloria de Dios. Y Dios le reveló los mandamientos. 40 días estuvo Moisés ahí en el monte, hasta que Dios le reveló su voluntad. En esos 40 días la carnalidad que había en Moisés fue quitada de en medio de su corazón. No había nada que estorbara. Y fue ahí donde fluyó la revelación que vino sobre la vida de Moisés. Cuando él bajó, dice que el rostro de Moisés brillaba tanto, había sido transformado, que tuvo que cubrirse la cara, porque la gente les molestaba el brillo de la cara de Moisés. Cuando uno sube al monte y trae madera, en ese ejemplo figurativo es donde Dios nos procesa, es donde Dios nos capacita, es donde Dios nos prepara para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Subir al monte, traer madera, habla de sacrificio personal, no del sacrificio de Jesús. Habla de lo que tenemos que hacer nosotros. Doblegar nuestro orgullo de tal manera que hacemos morir lo terrenal para que la voluntad de Dios se haga y no la de nosotros. Fue en el monte de los olivos o en el monte de Getsemaní donde Jesús estaba llorando antes de ser crucificado. Y fue en ese monte donde Jesús se rinde en su voluntad a la voluntad del Padre, donde le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Eso representa el monte. Eso representa traer madera para reedificar la casa del Señor. Doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestras aspiraciones terrenales, personales, muchas veces carnales, para poder empezar lo que Dios quiere. Número 3, edificar el templo. Era subir al monte, traer madera y edificar el templo. 3 cosas. Era la solución para el progreso de aquella nación. No podemos edificar el templo o el cuerpo de Cristo si primero no hacemos las 2 cosas antes mencionadas. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 21. Efesios capítulo 2 verso 21 dice: en quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, no del edificio como construcción, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que el templo somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Cada vez que nos reunimos para exaltar y adorar el nombre de Dios, cada vez que nos reunimos dejando todo a un lado, poniéndolo a Él como la prioridad número 1, entonces dice la Biblia que se edifica la iglesia. Se edifica el templo que somos formados unos y otros como la familia de Dios. Dios honra este principio cuando venimos a buscarle a Él y nos estamos edificando el uno con el otro. Cuando nos bendecimos los unos a los otros, dice Dios, se va edificando el templo, va creciendo el templo, se va consagrando la familia. Ahora, algo pasó cuando ellos empezaron a hacer eso. Quiero ir terminando. Algo pasó cuando ellos empezaron a subir al monte, porque sin duda lo hicieron. Cuando ellos empezaron a traer madera, porque sin duda la empezaron a traer. Y cuando empezaron a reedificar el templo, dice Ageo capítulo 1 versículo 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó también el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac.
Y despertó el Señor el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron con gozo y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Llegó el momento en que todos estaban dispuestos. Dejaron sus casas a un lado, no porque no fueran importantes, no porque no tuvieran valor, no. Llegó el momento en que ellos entendieron que el verdadero valor lo da la presencia de Dios en nuestra vida. Que lo que verdaderamente importa no es tanto tu trabajo o tus títulos profesionales, no es tanto tus contratos o el dinero que tú tengas en el banco, sin duda alguna que ayuda y mucho. Pero lo más importante era la presencia de Dios. Porque eso es lo que representaba el templo en aquel entonces, la presencia de Dios. Era el lugar de encuentro con el Señor. Era donde el cielo y la tierra se unían en un solo punto, la presencia de Dios. Y de eso se trata todo esto que hacemos cada domingo, cada miércoles. Los que han dedicado y consagrado sus vidas para estar en el altar, tocando algún instrumento, cantando con su voz. Ellos vienen, se preparan desde mucho tiempo antes que sea la reunión. Algunos tienen que dejar algún deporte, alguna convivencia de amigos, algún viaje. Los más consagrados han dicho: tenía un viaje que hacer, pero sabía que esto era importante y por eso vine. Lo que hacen los sugieres al recibirte cuando vienes y entras por las puertas. Lo que hacen los hermanos que reciben a la gente nueva entregándole un folleto. Lo que hacen los maestros, no al cuidar tus hijos, sino al enseñar a tus hijos. Todo eso tiene que ver con este propósito: que la presencia de Dios venga sobre tu vida, venga sobre tu casa, sobre tu familia. No es la iglesia un motivo de quitarte el tiempo, ni de bolsear tus finanzas. No es la intención de la iglesia el hacerte que dejes todo por venir a perder el tiempo aquí. No, no es esa la intención. La intención, al igual que en los tiempos de Ageo, era que en ese lugar donde la presencia de Dios venía y descendía, se encontraba con el corazón del pueblo. Y el pueblo era edificado, el pueblo era llenado de la presencia de Dios. Entonces sí, podían regresar a su casa, podían hacer las otras cosas, el otro trabajo, atender su familia, sus hijos, pero primero era Él. ¿Sabe? Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Dios no está dispuesto a compartir el tiempo que Él tiene para ti. Él no está dispuesto a que tú vayas y lo compartas con otras cosas. Quizás lo deja pasar por un tiempo, por un día, por una semana, no sé. No conozco los tiempos de Dios tan precisamente en este asunto. Pero llegará el momento, sin duda alguna, como le llegó a este pueblo, que fue confrontado de parte de Dios, diciendo: por cuanto me has dejado, los cielos se cerraron y no dieron lluvia, y la tierra se cerró y no dio fruto. Llegó el día en que todos se dispusieron y Dios despertó el espíritu, primero del gobernador, después del sacerdote y después de todo el remanente. Y Dios quiere, a través de esta palabra, amada iglesia, que respondamos al mensaje de esta tarde. Dios quiere avivar su espíritu en nosotros para que dispongamos lo que esté
a nuestro alcance y de parte nuestra hacer por la casa de Dios, por la obra de Dios en estos tiempos. Es la casa de Dios donde fluye su presencia. Es en su casa donde fluye la revelación de su palabra. Es en su casa donde se derrama la unción, una unción que pudre todo yugo y que rompe todo lazo y desata toda atadura que pueda haber en nuestra vida. De eso se trata la iglesia. De eso se trata el reunirnos como familia. El saber que Él es Dios y que es real y que está presente en nuestra vida. Y que si lo ponemos a Él como la prioridad número uno en nuestra vida, todo lo demás se acomodará y vendrá como añadidura para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que has traído. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Y sin duda alguna, Padre, que esta palabra nos confronta por lo que estamos pasando o atravesando. Esta palabra, Señor, viene y nos hace reflexionar en qué punto nos encontramos. Nos hace ver los errores que hemos cometido, las faltas que hemos tenido delante de ti. Pero también es una palabra, Señor, que viene y nos da la solución para que todo vuelva a ser como antes. Subir al monte, traer madera y reedificar mi casa. Hoy levantamos, Señor, esta casa espiritual. Gracias por este lugar, Señor. Sí, fue construida por manos humanas, por hombres, por albañiles, por ingenieros, electricistas, plomeros. Pero fue hecha, Señor, con el propósito de reunirnos, con el propósito, Señor, de congregarnos y juntos exaltarte y adorarte. Fue hecha, Señor, con el propósito de exponernos ante tu palabra cuando es ministrada. Fue hecha, Señor, no para vanagloria de nadie, ni para presunción de otros. No, Señor, fue hecha con el único propósito para venir a exaltarte a ti, para venir y adorarte a ti, para venir, Señor, y a buscar de tu presencia. Gracias, Señor, dígale, por cada reunión a la cual podemos asistir, por la libertad que hay en nuestro país. Gracias, Señor, porque en este lugar hay una palabra que nos levanta, una palabra que nos confronta, una palabra que nos hace no amoldarnos a los tiempos que vivimos. Gracias por cada ministro que desde el púlpito nos ha dado una palabra. Gracias, Señor, porque el altar queda abierto, Señor, en cada reunión para venir y derramar nuestro corazón delante de ti. No con palabras de humana sabiduría, no con palabras rebuscadas, sino con las que el Espíritu mismo quiere hablar, Señor. Gracias, Señor, porque hay un lugar donde podemos reunir. Atrévase a decirle, Señor, perdónanos las veces que no hemos tomado muy en serio esto. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado el venir porque hemos considerado otras cosas más importantes. Aun cuando nuestros hijos nos lo hayan hecho ver, que primero debemos de venir a la iglesia, nosotros como adultos hemos dicho, no, hoy no iremos, haremos otras cosas. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha redarguido en los momentos que te hemos hecho a un lado por hacer otras cosas. Así como con Ageo, Señor, tú veniste y redarguiste sobre tu pueblo diciéndoles que tú les amabas. Así también tú con nosotros, Señor, lo has hecho. Te
Te damos honra, te damos gloria. Solamente a ti, Señor. Y vamos a cantarle al Señor. Vamos a adorarle antes de irnos. Y el altar queda abierto. Si usted quiere venir, si usted quiere pasar, si usted quiere que oremos por ustedes, alguna petición o algo que usted sienta que tiene que dejar aquí en el altar antes de que vaya o regrese a su casa, este altar está abierto. Y le voy a pedir a algunos de los líderes que están aquí si pueden venir y ayudarme para orar por quienes habrán de pasar. Pero vamos a cantarle al Señor. Y mientras le cantamos a Él, abre tu corazón. Abre tu corazón y deja que el Señor ministre. El Señor ha ministrado a través de su palabra, pero ahora deja que a través de la adoración el Señor te ministre. Amén. El altar está abierto y vamos a adorarle al Señor. Hay una unción En este lugar. en este lugar. Ven con tu presencia, Señor. Siento el poder De tu majestad. de tu majestad. Oh, vamos a cantarle a Él. Hay Una unción en este lugar. En este lugar. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. siento el poder De su majestad. De su majestad. Tú estás aquí, Jesús. Jesús, estás aquí Mirándome. Jesús, estás aquí dándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. Oh, sí, Señor. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. Hay una unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Hay una unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí
Espíritu Santo de Dios, no permitas que salgamos de este lugar igual que como entramos. Que salgamos de este lugar, Señor, llenos de ti, llenos de tu presencia, con la fuerza suficiente para enfrentar, Señor, lo que habrá de venir, con la sabiduría necesaria para tomar las acciones correctas. Que salgamos de este lugar, Señor, investidos de tu presencia, de la unción que pudre todo yugo, rompe todo lazo y quita toda carga de nuestros hombros. Que salgamos de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pues vamos a quedar despedidos. Que tenga usted un excelente domingo y un buen provecho en la comida.